Entonces vamos a dar inicio a nuestra charla. ¿Cómo le doy orden al uso de Power BI en mi organización? Mi nombre es Andrei Garzón y voy a estar acompañándolos durante esta charla. El objetivo de esta charla, o el reto principal que queremos cubrir en esta charla, es entender los distintos elementos que tenemos a nivel de Power BI y cómo a nivel de arquitectura podemos darle manejo y empezar a darle control a los elementos de Power BI. ¿Qué pasa frecuentemente? Que las organizaciones empiezan a crecer en Power BI de distintas formas, y vamos a ver ahorita en la presentación algunos de estos mecanismos. Em, pero lo que pasa es que a veces ese crecimiento no es tan controlado. Empieza un área a crear un informe, empieza otra área a crear otro informe, y de alguna forma la organización debe tener una estrategia de gobierno de Power BI para poder trabajar y poder empezar a gestionar y gobernar el uso de esta herramienta. Entonces, me presento, les voy a estar acompañando durante esta charla. Mi nombre es André Garzón y soy gerente de soluciones en Eurica. Y precisamente la principal pregunta es, ¿cómo gestiono el uso de Power BI dentro de mi organización? Para entender qué es lo que debemos gestionar, identifiquemos cuáles son los retos que tenemos. Normalmente tenemos un conjunto de retos asociados a la forma en que trabajamos con Power BI. Lo primero tiene que ver con islas de información, que era lo que mencionaba hace un momento. Cada usuario empieza a crear una isla de información y cada usuario, cada área tiene su propio modelo de datos. Inclusive dentro de cada área, más de un usuario tiene los mismos modelos de datos o la misma información, se conectan a la misma fuente, pero no reutilizan los elementos. Eso hace que el desarrollador uno cree un reporte, el desarrollador crea un reporte. Ambos reportes se conectan a la misma fuente de datos. Y entonces cuando este desarrollador actualiza, viene acá, cuando este actualiza, viene aquí. Cuando cambia algo en la fuente de datos, toca que el desarrollador uno lo ajuste y el desarrollador 2 lo ajuste. Y cuando nos salimos del contexto de una sola área, y quizás me voy a muchas áreas de la organización, pues empiezo a tener un reto en toda la parte de integración, donde no es sencillo generar un reporte integrado, donde, es que por acá hice un reporte de ventas y por aquí otra persona hizo un reporte de presupuesto. ¿Y cómo combino esos elementos? ¿Cómo mezclo un dato de ventas con un dato de presupuesto? No, no es tan sencillo realizar. Además de que no los puedo integrar directamente, tengo algunas restricciones al integrarlo sobre la herramienta. Posiblemente en el modelo 1 un concepto significa algo y en este modelo significa otra cosa, no sé. En el modelo 1 tengo la regional centro y en el modelo 2 a la misma regional centro la llamo regional central. Entonces tengo términos que no son homologables, tengo informes que no puedo integrar y lo que me están empezando a solicitar son informes integrados. Y además de eso, pues empezamos a tener algunos otros retos que normalmente no se tienen estándares definidos de visualización en los reportes y algo por lo cual a veces nos damos cuenta que tenemos problemas de gobierno es porque nos llegan temas de licenciamiento y entonces nos llega una solicitud que dice, no, es que yo le compartí el informe a 100 personas la semana pasada qué pena, la semana pasada, no, hace 2 meses, y ahorita me están diciendo que se les venció el trial y que les está pidiendo una licencia. ¿Qué tengo que hacer para licenciarlos? Y en algunos casos, algunos clientes me han dicho, no, es que Microsoft nos cambió las reglas de licenciamiento. Nosotros podíamos ver los reportes y de un punto a otro Microsoft nos cambió las reglas de licenciamiento. Seguramente eso se da porque estamos activando trial. Muchos de los usuarios ni siquiera son conscientes que están en modo trial. Compartir. Necesita un trial, sí, seguir. Y uno les dice, no, pero es que tú estás en trial. No, yo no tengo. ¿Dónde dice que estoy en trial? Mira, allá arriba te dice, está ahí en trial y te queda tanto tiempo. Y eso nos genera retos al momento de trabajar con nuestro Power BI. Ahora, nosotros cómo le podemos, digamos que cómo le podemos dar manejo a este tema. Depende de la perspectiva. Microsoft tiene una perspectiva de evolución de Power BI, que es la evolución que llama personal, de equipo, departamental y empresarial.
Y de hecho, Microsoft la tiene documentada en algo que se llama el Power BI Adoption Framework, que es un framework de adopción de Power BI que ustedes pueden navegar, pueden consultar. Y en ese framework, digamos que nos cuenta un poco los elementos y la ruta que plantea Microsoft para el uso de las herramientas. Entonces, por acá tenemos los escenarios de uso de Power BI. Y aquí en los escenarios hablamos de cada uno de estos escenarios y todo esto hace parte del framework de adopción, de la implementación de Power BI y del framework de adopción de Power BI. Y en esta ruta, una de las particularidades es que Microsoft nos habla de Power BI solo como la solución de Power BI, no como el conjunto de elementos asociados a inteligencia de negocios y análisis de información. Y nos habla particularmente del producto de Power BI. Entonces, la diferencia entre el personal y el departamento, el empresarial en este caso, están enfocadas en qué licenciamiento tengo. Aquí no tengo licenciamiento, acá tengo licenciamiento Pro y aquí tengo licenciamiento Premium per User, Premium. Entonces, en este contexto, Microsoft lo plantea basado en qué tanto estoy pagando yo o qué tanto licenciamiento adquirí de Power BI. Más adelante, a lo largo de esta presentación, les voy a contar otra posible aproximación a este tema. Microsoft, ¿cómo lo plantea? Bueno, antes de entrar al Microsoft, ¿cómo lo plantea? Entendamos algo importante y es de qué depende, digamos que ese gobierno de Power BI. Uno de los primeros factores de los cuales depende, uno de los principales factores, es quién es el dueño de los datos. Si el dueño de los datos y el dueño de los reportes es el área final, pues estamos totalmente descentralizados. Si el dueño de los datos y el dueño de los reportes es un área de TI, un COE, un equipo de BI, estamos totalmente centralizados. Y podemos llegar a buscar un punto intermedio en donde quizás alguien sea dueño de los datos y los usuarios finales puedan seguir generando reportes. Y un poco alineados a esta estrategia es la que yo les voy a contar más adelante. De momento, la estrategia de Microsoft lo que nos dice es, mire, la evolución de personal a empresarial depende solamente del número de consumidores. En personal es usted solo, en equipo son un poco más, en departamental son un poco más y en empresarial son muchos consumidores de informes en la organización. Y claramente el inverso de esta pirámide es el número de creadores de contenido. En personal todo el mundo está creando contenido y en empresarial solamente un conjunto de personas están creando contenido. Ahora, muy rápidamente, estas son algunas arquitecturas que están documentadas en la guía de Microsoft. Muy rápidamente, ¿qué es Power BI personal de acuerdo con Microsoft? Fácil, yo trabajo con mi herramienta de escritorio, desarrollo consultas, modelos y reportes en una sola cajita y lo publico al servicio de Power BI en mi área de trabajo personal. Yo puedo verlo desde un navegador web, puedo actualizar los datos de forma programada, puedo verlo desde mi dispositivo móvil, pero solo lo puedo ver yo. En este contexto, inclusive con la licencia free, para esto no se requiere licenciamiento, pero solo con la licencia free puedo llegar a tener este escenario personal. Pero pues para las organizaciones esto no hace mucho sentido. Yo quiero compartir con otras personas. Entonces, el siguiente escenario que plantea Microsoft es el de equipos. Yo sigo desarrollando con desktop. Ya no publico en mi área personal, sino publico en un área de trabajo donde hay varias personas que pueden estar publicando. Yo puedo consumir con la aplicación, puedo visualizar los reportes desde Teams, puedo analizar en Excel, puedo actualizar los datos. ¿En qué se diferencia del anterior en particular? Que yo aquí estaba en el área de trabajo personal y por aquí estoy en el área de trabajo, en un área de trabajo compartida. Eso quiere decir que aquí pueden desarrollar varias personas conmigo y adicionalmente varios usuarios visualizadores pueden ver los reportes en el área de trabajo. Ahora, ¿qué condición tenemos acá? Pues que el que desarrolla, que están por acá, necesitan licenciamiento Pro
y los que visualizan necesitan licenciamiento Pro. Y si crezco un poco más y ya no soy equipo y me voy a departamental, ¿qué pasa? En realidad es lo mismo, la idea es la misma, el licenciamiento es el mismo, los que desarrollan necesitan Pro, los visualizadores necesitan Pro, solo que no les estoy compartiendo, no les estoy dando acceso al área de trabajo a mis visualizadores, sino estoy creando un elemento dentro de Power BI que se llama una aplicación y la aplicación es la que comparto con los usuarios. En realidad es el mismo licenciamiento, es la misma estrategia, solo que estoy usando el concepto de aplicaciones dentro de la solución. Y entonces el último nivel, ya hablamos del personal, del equipo, del departamental. El empresarial, ¿qué características tiene? Pues si ustedes ven es lo mismo, tengo el mismo workspace, tengo el mismo app y tengo el mismo desarrollador por acá. Lo único en este contexto es que ya no estoy en un área de trabajo de un workspace tradicional, sino que de acuerdo a Microsoft, estoy en una capacidad premium. Y al estar en una capacidad premium, los desarrolladores de contenido necesitan licenciamiento Pro, pero todos los visualizadores están cubiertos con el licenciamiento de la premium. Entonces, ¿qué cambió en estos escenarios? Si se dan cuenta, técnicamente los elementos no es que hayan cambiado mucho, por lo menos en el departamental y en el empresarial. Quizás en el empresarial apareció los reportes paginados, será lo único. Pero de resto, el principal cambio que plantea Microsoft está alineado con la capacidad, con el licenciamiento. Y claramente, pues digamos que esa es una estrategia y una forma de entender la evolución del producto. Pero me voy a alinear un poco más con la que veíamos al inicio de quién es el dueño de los datos. Y la va a plantear en 3 etapas. Autoservicio, autoservicio centralizado administrado y un empresarial. Y difiere, claramente no estoy hablando de la ruta exacta de Microsoft, pero muchos de estos elementos también los tiene Microsoft en su roadmap de adopción. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Me gusta explicarlo a partir de las 3 etapas que nosotros realizamos en la herramienta. Nosotros siempre que trabajamos con datos hacemos transformación, modelamiento y visualización. En autoservicio, ¿qué pasa? En autoservicio, el usuario hace todo con la misma herramienta. Desarrolla, transforma datos, modela y visualiza en el desktop o en el servicio, pero todo lo hace el usuario con la misma herramienta. En el empresarial me voy al otro extremo. Ya todo no lo hace Power BI. En este caso, un ingeniero de datos, desarrolla unos flujos de datos. Un desarrollador de modelos crea un modelo y lo publica en Azure Analysis Services o en Power BI Premium. Y el usuario final sigue consumiendo y desarrollando nuevos reportes con Power BI Desktop o Power BI Service. Esto se mantiene, pero estoy cambiando y estoy centralizando estas etapas previas. ¿Para qué? Uno de los retos que hablábamos era que los elementos deben estar centralizados, que queríamos empezar a centralizar definiciones, centralizar modelos. Entonces, precisamente, no estamos permitiendo que todos los usuarios realicen todas las etapas o lo permitimos en ciertos casos y habilitamos otros equipos que nos ayuden a hacer esas integraciones y esos modelos. Algo a resaltar ahí, eso no quiere decir que mi empresa tenga que estar solo en una de estas etapas, no. Algunos usuarios pueden estar en autoservicio, otros pueden estar en autoservicio centralizado y otros pueden estar en empresarial. Y esto se nos convierte en un ciclo porque nosotros le vamos dando manejo a cómo usamos la herramienta. ¿Cuál es el reto? El reto es que tengamos a todos en autoservicio y que no busquemos esos pasos para evolucionar. Ahora, el siguiente elemento que tenemos acá sería, ¿qué es autoservicio centralizado? El autoservicio centralizado, miren que acá el usuario final sigue visualizando, pero podemos empezar a crear algunas estrategias o para separar el modelo de las transformaciones
o inclusive podemos separar las transformaciones completamente. Ya les voy a contar cómo y lo vamos a ver en los siguientes elementos. Entonces, autoservicio. Todos los usuarios de diferentes áreas desarrollan con desktop, se publican informes en áreas de trabajo personales o compartidas, no se dispone de modelos centralizados. El escenario con todos los retos que teníamos. Ahora, necesito que esto sea autoservicio administrado. ¿Qué puedo hacer? Puedo intentar reutilizar dos cosas, o reutilizar modelos o reutilizar transformaciones. La más sencilla es reutilizar los modelos. No sé si ustedes recuerdan en las imágenes anteriores, en el Power BI Desktop estaba el query, el modelo y el reporte en la misma caja. Lo único que estoy cambiando en este caso, cuando hablo de reutilizar los modelos, estoy diciendo, mire, que alguien haga transformación, haga modelo, publique y posteriormente otras personas utilicen el modelo publicado. El resto de elementos conceptualmente son similares. Lo que estoy haciendo es que separo la transformación y el modelamiento de la visualización. ¿Eso qué nos permite? Que si tengo que hacer un cambio a nivel del modelo, posiblemente solo lo hago en este punto y muchos usuarios y muchos reportes están conectados acá. Entonces acabé de quitar uno de los retos que teníamos, que era el reto de que quizás si cambia algo en el origen de datos me toca cambiar muchos reportes o estar actualizando el mismo origen de datos en múltiples puntos sin necesidad. Entonces, en ese contexto es en donde empezamos a decir, el mismo usuario final lo puede hacer. No necesito en realidad cambiar muchos temas en este primer nivel de autoservicio administrado. Es solo que le diga a un usuario, oiga, usted que antes hacía transformación, modelamiento y visualización, ahora haga solo transformación y modelamiento. Y si quiere usted mismo u otro equipo de personas, hagan visualización conectados al modelo que ya está publicado y empezamos a tener modelos compartidos. Inclusive esto a nivel de gobierno tiene algunas estrategias, un área de trabajo solo para datasets compartidos, áreas de trabajo solo con informes, y empezamos a jugar con los otros elementos, pero con un simple cambio en la forma de decir, no, yo ya no voy a hacer las tres etapas, transformación, modelamiento y visualización en un solo archivo, sino voy a hacer transformación y modelamiento. Publico un elemento compartido y otras personas pueden utilizar ese elemento compartido, llegamos al primer nivel de autoservicio administrado. Reutilizar datasets o conjuntos de datos compartidos creados por otras personas. Relativamente sencillo. Ahora, tenemos un segundo nivel. Tenemos un segundo nivel de ese mismo, una segunda versión de ese mismo, donde lo que estamos haciendo es que yo publico, utilizo el dataset, pero además necesito complementar ese dataset. ¿Qué quiere decir? Me dieron las ventas, pero yo tengo en mi máquina un archivo de indicadores y necesito cruzar ventas con indicadores. En el caso anterior, yo simplemente pintaba contra el dataset compartido. En este caso, yo puedo pintar contra el dataset compartido, pero adicionalmente puedo extender, puedo decir, no, mire, con este conjunto de acá le voy a poner un archivo de Excel, le voy a poner otra fuente, un archivo de texto y lo voy a publicar. Y también cuando lo publico, ¿cómo queda? Queda otra vez como un conjunto de datos compartido. Entonces, la primera versión era, tengo un conjunto de datos compartido que alguien creó y solo pinto con ese conjunto. La segunda versión es, tengo un conjunto de datos compartido que alguien creó, lo extiendo y después creo otro nuevo conjunto compartido para trabajar. Ese es el primer nivel, reutilizar los elementos. El segundo nivel ya no habla que solo reutilizamos los modelos, sino que tenemos un repositorio centralizado. Y lo que reutilizo en este caso son las transformaciones. ¿Eso cómo se ve? Entonces, ya las transformaciones, miren que en estos pasos las transformaciones estaban aquí en el escritorio y estaban localmente. Lo que yo puedo decir es, no, yo tengo mis datos mediante data flows, mediante Power Query Web, transformo esos datos, dejo unos datos ya en un repositorio específico
que seguramente puede ser o el Data Lake que nos ofrece Power BI o un Data Lake dentro de Azure. Y ya cuando tengo estas transformaciones, pues repito los mismos pasos que ya vimos. O hago desarrollo, modelo y reportes, y ese desarrollo, modelo y reportes lo publico como un dataset individual o lo publico como un dataset compartido. Y digamos que en este escenario, esto lo puedo llegar a hacer con el licenciamiento Pro sin ninguna particularidad, sin ninguna novedad. Ahora, si yo quisiera aprovechar algunas características del Premium, puedo hacer esto mismo, pero reutilizando los flujos de datos. Entonces empiezo a tener áreas intermedias y data flows intermedios donde empiezo a compartir algunos ítems y de esta forma puedo llegar a mejorar el reuso o la reutilización de mis flujos de datos. Si se dieron cuenta, aquí en esta no decía nada de premium por ningún lado. Esto lo podía hacer con Pro. Aquí en esta sí es particular que necesito un Power BI Premium o por usuario o por capacidad para soportar estos escenarios. Entonces, ahí estamos hablando de dos posibles caminos en donde decimos autoservicio centralizado. Primer nivel, todo lo seguimos haciendo con Power BI, simplemente lo separo. En un lado el modelo y la transformación y en el otro la visualización. Segundo nivel, empiezo a trabajar con los flujos de datos y después de que hago los flujos de datos, me conecto y creo el modelo con desktop y visualizo con el servicio. Esas son las etapas que tendríamos del administrado o el central, ¿cómo lo llamamos acá? BI empresarial, BI autoservicio administrado. ¿Y el empresarial cómo sería? El empresarial es, bueno, ya no tengo la dependencia que todo lo tengo que hacer con Power BI. Tengo otras herramientas para hacer transformaciones de datos, tipo Azure Data Factory, pipelines de Synapse, lo que anteriormente hacíamos con herramientas como Integration Services. Y tengo otras tecnologías para hacer los modelos, Analysis Services, Power BI Premium. No me enfoco solamente en que todo lo hago con desktop, sino empiezo a decir, este pedacito lo trabajo con esta tecnología. Y no veo Power BI Premium solo como una estrategia para manejar el licenciamiento, sino lo veo como un elemento que me permite centralizar modelos y tener un mejor gobierno dentro de la solución. Entonces, en este caso, lo que tenemos acá, miren, es que tenemos a alguien que genera reportes, pero además de eso tenemos a alguien que desarrolla modelos. Aquí ya no aparece Power BI Desktop para desarrollar modelos, que lo publica, puede ser en un Premium, puede ser en un Analysis Services. Seguramente Microsoft está llevando todo a Premium, entonces debería ser un Premium. Y puedo administrar esos modelos, pero ya los puedo consumir con SQL Server Data Tools, con el Management Studio y puedo llegar a tener un mucho mayor control del escenario. Ya no es solo Power BI Desktop, ya es el conjunto de herramientas completas de la solución. Entonces, esas son como las dos rutas o los dos mecanismos de evolución que nosotros vemos, el de Microsoft, que estaba alineado a un tema de licenciamiento, uno que está más enfocado en quién es el dueño de los datos, cómo centralizo los datos, que es el que planteamos acá. Y pues uno de los mensajes aquí importantes es, no debería quedarme todo el tiempo en autoservicio. Debería intentar pasar de autoservicio a autoservicio centralizado administrado y aquí de vuelta al empresarial. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con gobierno? Es que el gobierno de la solución depende de en qué punto yo estoy implementando Power BI. Alternativa 1, ya todo el mundo está usando Power BI y me va a tocar empezar a planear el gobierno, que seguramente es el caso de muchas organizaciones. Uno que sería el ideal, planeo y después sí libero Power BI para mis usuarios. Y uno que sería, pongo algo de gobierno y voy liberando, pongo algo de gobierno, voy liberando, pongo algo de gobierno y voy liberando. En muchos casos lo que nos pasa es que ya estamos acá, ya todo el mundo está usando Power BI y la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para intentar gobernar esto que ya todo el mundo está usando? Entonces, hay algo a resaltar y lo mencionaba en los retos. Lo primero, tenga claro el licenciamiento, tenga claro que la herramienta de escritorio es gratuita.
Tenga claro que Pro o Premium per User es requerido para desarrolladores y visualizadores. Para que sus usuarios visualicen un reporte, si usted no tiene Premium o Power BI Report Server, necesita licenciamiento Pro. Y el Pro tiene un costo o está incluido en el E5 o tiene un costo de referencia de $10 usuario mes. Si usted ya adquiere un Premium, tenga presente que los visualizadores ya están cubiertos, pero que igual necesita Pro para los desarrolladores. ¿Y eso por qué lo menciono acá? Porque frecuentemente todavía surge la inquietud, es que si yo solamente voy a visualizar necesito licencia. Sí, de hecho necesitas la misma licencia que el que desarrolla. Si desarrollaste con Pro, todos tus visualizadores deben ser Pro. Si desarrollaste con Premium per User, todos tus visualizadores deben ser Premium per User. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el licenciamiento? Bueno, es que una de las primeras condiciones importantes a nivel de gobierno o uno de los primeros elementos a resaltar a nivel de gobierno es deshabilite el trial de Power BI. Deshabilite que sus usuarios empiecen a utilizar Power BI, empiecen a compartir, empiecen a entusiasmarse con el tema y que cuando ya estén entusiasmados y tenga 100 personas en mi organización pidiéndome la licencia de Power BI, me toque decirles, no, es que el licenciamiento de Power BI me toca por usuario y para cada usuario son $10, entonces necesitamos $1000 al mes para que ustedes sigan viendo los reportes. ¿Qué es mucho mejor de entrada deshabilitar eso. Hay una opción en la interfaz que dice el administrador lo puede hacer, permitir a los usuarios probar las características de pago. Los usuarios pueden obtener una prueba individual gratuita de Power BI para probar Pro y Premium por usuario durante 60 días. Esto por defecto viene activo. ¿Qué debemos hacer? Desmarcar este checkcito. Yo no quiero tener esos escenarios en donde me digan, es que ya tenemos, ya cambiamos inclusive la forma de compartir los reportes y ahora no sabíamos esto del licenciamiento, ¿no? De entrada cerremos esa puerta. Gobierno lo más sencillo de gobierno, sin importar si ya estamos con Power BI, con muchos usuarios usando Power BI, o seguramente hasta ahora vamos a empezar empieza a cerrar algunas puertas y la primera y la más fácil de cerrar, deshabilite quienes pueden, deshabilite que los usuarios puedan usar el trial. Después, el otro mecanismo, deshabilite quienes pueden o limite o deshabilite quienes pueden compartir hacia Internet. Resulta que en muchos casos los usuarios lo que hacen es, no, es que yo publico hacia Internet y eso me genera una URL y con esa URL pues los usuarios pueden ver los reportes. Pero eso representa un riesgo de seguridad de la información, porque cuando yo le doy publicar, todos los usuarios pueden ver todos los reportes, todos los usuarios pueden ver reportes, pero cualquier usuario que tenga el link puede ver esa información. Y Microsoft puede coger esos enlaces y ponerlos en cualquier galería, porque uno cuando publica hacia Internet está garantizando que la información es pública. Entonces, también, ¿qué debo hacer? O deshabilitarlo o habilitarlo solo para ciertas personas que sé que cumplen ciertos mecanismos. Este también es otra de las formas de no usar licenciamiento de alguna forma, pero pues estamos poniendo en riesgo la seguridad, entonces queremos cerrar esas puertas de nuestra organización. La siguiente es defina quién puede crear áreas de trabajo. Aquí en la interfaz hay una opción de quién puede crear áreas de trabajo y por defecto puede ser toda la organización. Pero si cada persona empieza a crear el área con el nombre que quiera, con los elementos que quiera, pues empezamos a tener un desorden dentro de los elementos del servicio de Power BI. ¿Qué debemos hacer? Poner algún responsable de creación de áreas, que las áreas tengan un estándar, que las áreas de trabajo tengan un nombre, tengan ciertas condiciones para no tener una dispersión de áreas y que solamente ciertas personas puedan crearlas. Eso nos da un poco de control de quién está creando áreas. Si dejamos esto activo para toda la organización, vamos a mirar y todo el mundo con el trial creó unas áreas de trabajo con cualquier nombre para empezar a colaborar y después no lo podemos gestionar de una forma adecuada. El otro que es importante, limite o restrinja la creación de gateways.
¿Qué quiere decir eso? Cuando yo quiero actualizar los datos, yo tengo que instalar un gateway para poder realizar esa actualización. ¿Y qué nos pasa en ese caso del gateway? Vamos a uno de los diagramas básicos. El tema con el gateway es que cuando empezamos a trabajar, todos los usuarios empiezan a montar un gateway. Entonces, no, yo pongo un gateway personal en mi máquina. No, yo pongo un gateway, aquí esta máquina tiene un gateway, este usuario tiene un gateway, aquí hay un gateway empresarial. Y todo el mundo empieza a montar gateways. Y el reto de los gateways es que eso es un punto de entrada desde la nube hacia nuestra organización. Entonces yo debo limitar, yo no puedo poner puntos de entrada si uno va y le cuenta seguridad. Sí, es que tengo gateways en todos estos equipos. Seguridad, ¿qué quiere decir eso? No, que la nube de Microsoft puede venir a leer datos de esos equipos en todos estos puntos y sin ningún control. Entonces la idea no es eso, la idea es tener un gateway centralizado. Pero para evitar que los usuarios empiecen a instalar gateways, yo puedo, por aquí desde el portal, limitar y definir qué usuarios pueden crear gateways. Puedo ver los gateways claramente, cuáles son las puertas de enlace o gateways dentro de la organización. Y puedo por acá visualizar quiénes pueden y quiénes tienen privilegios para crear los gateways. Miren, en esta empresa Andrei puede crear los gateways. Y puedo impedir la instalación de otros usuarios. Eso me limita, eso me cierra. Intentamos cerrar en licenciamiento, en publicar a Internet, en áreas de trabajo e intentamos cerrar en quién puede crear gateways dentro de mi organización. Ya los últimos dos elementos ya no son tanto de cerrar, sino en dar lineamientos para el uso. Eso quiere decir que cuando estamos trabajando con Power BI Desktop, podemos definir la gama de colores, podemos definir una plantilla con el logo de la empresa, con una página de bienvenida, con la fecha de actualización, con los elementos que sean relevantes para estandarizar y que todos los reportes tengan cierta forma, cierto estándar. Es uno de los temas que también se pueden llegar a trabajar. Y el último tema, y ya con eso vamos cerrando nuestra charla, es el tema de aprobar el contenido. ¿Cómo así de aprobar el contenido? Sí, resulta que cuando hablábamos de todas estas estrategias que estaban por acá, donde hablábamos de reutilizar los elementos, pues cuando yo quiero reutilizar los elementos, yo puedo hacer dos cosas. Puedo promocionar, puedo decirle, oiga, a las demás personas de mi organización, oiga, aquí hay un conjunto de datos por si le sirve. Eso hace que si alguien va a pintar, posiblemente diga, no, lo primero que voy a hacer no es arrancar de cero, voy a buscar que existe. Eso es promocionar. ¿Y qué es certificar? Certificar es el siguiente nivel. Certificar lo que nos permite es, oiga, usted tiene un conjunto de datos centralizado, póngale, certifíquelo. Ciertas personas en su organización pueden certificar los conjuntos de datos. Y cuando usted lo certifica, usted está garantizando no solo que es un conjunto de datos, que está disponible para reutilizar, sino que es un conjunto de datos certificado por su organización. Alguien tuvo que decir, sí, este es el conjunto de datos de ventas, este es el conjunto de datos de KPIs, de el elemento que sea de operación, de indicadores. Y a partir de eso, con la certificación, yo garantizo que me estoy conectando a conjuntos de datos válidos que tienen la aprobación de mi organización. Con esto, pues cubrimos los elementos que queríamos mencionar en esta sesión. Hablamos un poco de cómo gestiono Power BI dentro de mi organización. Entonces, muy seguramente tengo que empezar a pensar en cuál de estas etapas estoy y qué puedo hacer para ir moviéndome en etapas. ¿Qué lineamientos debo dar para los usuarios que entran en autoservicio? ¿Cómo apoyo a mis usuarios para que empiecen a trabajar en autoservicio centralizado administrado? ¿Y en qué momento me empiezo a llevar cosas a escenarios empresariales? Y adicionalmente, ¿de qué forma puedo aplicar algunos temas de gobierno? ¿Cómo le doy gobierno? Si ya
dependiendo del punto en el que esté, qué elementos de gobierno generales puedo llegar a aplicar. Y por aquí algunas estrategias muy sencillas de gobierno, de cerrar puertas para garantizar que el uso de Power BI dentro de mi organización no empiece a crecer de una forma no controlada, sino que tengamos un control de estos elementos. De mi parte, eso era lo que quería contarles durante esta sesión. Si tienen alguna inquietud respecto a cómo se implementa esto en las organizaciones, aquí en pantalla están mis datos de contacto. Creo que tenemos algunas Perfecto. preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Dice Wilson, si en nuestra compañía contamos con una licencia de Power BI Server y los reportes se realizan desde desktop y luego se cargan, ¿en qué nivel de estos tres nos encontramos? ¿Autoservicio centralizado o empresarial? En ese caso, si yo trabajo con Report Server, que es una de las rutas, ahorita hablábamos aquí del roadmap de adopción y digamos que les presenté el roadmap principalmente con todo lo que tiene que ver con nube. Pero efectivamente hay un escenario que es el escenario donde yo trabajo on-premises y trabajo con reporteo on-premises, que es el escenario de Power BI Report Server que está también documentado en la línea de adopción. ¿Qué tenemos acá y qué vemos en este escenario? En este contexto nos conectamos a nuestros conjuntos de datos, hacemos todas las etapas con Power BI Desktop para Report Server, publicamos los informes, aquí ya los publicamos localmente a un servidor on-premises, bueno, on-premises o nube, pero a un servidor que nosotros administramos, no a un servicio. Y él internamente tiene por acá la separación del modelo de datos. Eso quiere decir que si yo empiezo a publicar y todos mis usuarios empiezan a publicar reportes en la solución on-premises, de entrada estoy en autoservicio, estoy simplemente en autoservicio. ¿Por qué? Porque cada persona hace su reporte y lo publica. No hay ningún punto de centralización, no hay ningún punto de reutilización. Ay, si yo quisiera reutilizar, ¿lo puedo hacer? No, en realidad los temas de reutilización que yo mencioné acá, alineados a autoservicio administrado, están enfocados en el servicio, porque yo en el servicio sí puedo utilizar conjuntos de datos compartidos. Cuando yo trabajo en on-premises, yo no puedo trabajar con conjuntos compartidos dentro del mismo Power BI. Lo que él hace es, viene y aquí tengo transformación, modelamiento y visualización. Él pone la visualización por acá y por acá deja la transformación y el modelamiento, pero él hace estos procesos internos y yo no puedo, solo con Power BI, no puedo resolver eso en premises. Entonces, en ese caso, ¿no tendría ninguna alternativa? No, sí, sí lo puedo hacer. Lo que pasa es que necesito externalizar o dividir el Power BI Report Server. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Normalmente el Power BI Report Server, vamos a anotarlo por acá, Power BI Report Server, contiene internamente tanto la parte de visualización, que es el reporteador, como la parte de transformación y modelamiento, que técnicamente lo conocemos como SQL Server Analysis Services. Cuando uno monta un Power BI Report Server, al momento de montarlo, él monta estos componentes. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para reutilizar? En este caso, lo que debemos hacer es que no montamos solo un PBIRS, sino que montamos un PBIRS y montamos un servidor de SaaS independiente. Y aquí en el servidor de Power BI Report Server solo dejo la visualización. Mis usuarios, ¿a dónde se conectan? No se conectan, no hacen transformación, no hacen modelamiento. Puede que algunos sí, los que quieran seguir en autoservicio, pero los que quiero que estén gobernados, me los llevo y les digo, no, mire, usted con desktop solo visualiza y alguien desarrolló ya por acá los modelos reutilizables que los publicó y que en este contexto esta persona los va a consumir. Entonces, no puedo centralizar solo con la herramienta de script con Power BI, pero
puedo decir, hago modelos. Para desarrollar estos modelos, pues uno estudia el Visual Studio Data Tools. Desarrollo los modelos muy cercano a lo que haría el usuario final, pero pues es que ya toca meter un Visual Studio. Entonces, no es como la separación, es la misma separación que hicimos en el servicio, donde por acá les decía, no, pues muy fácil, separe esto y separe esto. Aquí el usuario lo podía hacer de una forma muy sencilla porque pues es la misma herramienta. En on-premises nos toca, por un lado, hacer esto y los modelos nos toca crearlos alineados un poco con la empresarial de Microsoft acá, nos toca crearlos con herramientas como Visual Studio. Entonces sí, claramente hay rutas por las que se puede trabajar y en algún punto esas rutas se deben considerar en los escenarios empresariales y en los escenarios on-premises, porque o si no, este servidor en algún punto va a explotar, va a superar su capacidad porque todo el mundo le está publicando tanto transformación como modelamiento como visualización. Y puede que muchos de estos estén haciendo temas que no son gobernados. Un usuario dijo, ay, yo me conecto a mi Oracle. El otro después dijo, ay, yo me conecto al mismo Oracle. Y todos le están pegando al mismo Oracle. Estamos metiendo carga acá y estamos metiendo carga acá. Y esa carga la podemos llegar a evitar si separamos y ponemos un poco más de elementos de arquitectura. Claramente, cuando uno inicia con Report Server, pues todo el mundo empieza a publicar todo lo que va haciendo. Y bueno, digamos que hay como dos condiciones. A veces el Power BI Report Server lo controla una sola área y solo un área publica. En ese caso es un poco más controlado. Pero cuando lo abrimos a la organización, donde yo le digo a todo el mundo, cada persona o cada área pueda subir y cada área tiene su carpeta, pues si yo no doy unos lineamientos claros, estoy generando es un posible impacto y un posible reto a nivel de gobierno. Eso respecto a la primera pregunta. Y creo que teníamos otra pregunta que es esos conjuntos de datos, cómo se establecen, cómo se crean. Entonces, en on-premises, para Report Server on-premises, nos toca crear un modelo de análisis services con Visual Studio Data Tools. En el escenario de Power BI, que era el que estábamos charlando por acá, el modelo de datos en realidad se crea con la misma herramienta. Es hacer el mismo reporte, solo que no pintar nada visual. Me he dicho, es hacer el mismo escenario en Power BI Desktop. Tú haces la transformación, haces el modelo, pero la visualización la dejas vacía. Eso es un conjunto de datos compartido, un conjunto de datos que no tiene visualización. De hecho, es lo mismo y son las mismas tecnologías que uno trabaja en Visual Studio. En Visual Studio tú haces el Power Query y trabajas con un análisis services. En realidad, Power BI Desktop internamente es un pequeño análisis services. Eso quiere decir que cuando tú lo intentas hacer on-premises en el escenario local, pues tú con el Visual Studio estás desarrollando este modelo, solo que no con una herramienta tan amigable como Power BI Desktop o tan de usuario final, sino con una herramienta un poco más técnica como lo es Visual Studio.